Bueno, ahora vamos a arrancar con el módulo 6, ya sería el final. Acá lo que vamos a ver va a ser, como dice acá, predicción, supervisión y ética en la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo predecir un valor posible a futuro con datos del pasado y después de eso vamos a ver todo lo que es la supervisión y la ética en la IA, que tiene una parte ética, que es lo digamos que tenemos que respetar para poder tener generalmente buenos resultados y, como decimos nosotros en nuestra jerga, no hacer ninguna cagada. Entonces, bienvenidos al último módulo. Si los módulos anteriores fueron sobre cómo usar la IA para hacer nuestro trabajo más fácil y rápido, este módulo es sobre cómo hacerlo de manera correcta, responsable y segura. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a tocar un tema bastante avanzado, que sería la predicción, que es para predecir datos. Y lo más importante es que vamos a aprender, digamos, la responsabilidad que esto lleva, ya que, bueno, como dice acá, la inteligencia artificial no es una bola de cristal, es una herramienta que siempre, siempre, siempre necesita supervisión humana. Entonces, es terminar de comprender esa lógica y que siempre la inteligencia artificial va a necesitar de esa supervisión humana para funcionar correctamente y, como dice acá, de manera correcta, responsable y segura. Entonces, ¿qué vamos a aprender en este gran final? Vamos a aprender qué es predecir con inteligencia artificial, o sea, a qué nos estamos refiriendo con predecir. Acá lo que vamos a ver es la introducción al Machine Learning, como dice acá, sin asustarse con el nombre. Después vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a usar datos históricos para poder predecir la demanda de turnos en una oficina municipal, o sea, vamos a tener de todos los datos que hubieron de esa oficina, vamos a utilizarlos para poder predecir los datos futuros de esa demanda de turnos de la oficina. Vamos a tener dos enfoques donde lo vamos a analizar visualmente, como dice acá, como en Excel, y además lo vamos a visualizar con un modelo de Machine Learning simple que vamos a ver bien después cómo se hace esto. Después lo que es la interpretación es poder. En este caso, interpretación es poder porque vamos a aprender a leer esos resultados y a tomar decisiones informadas en base a los resultados que nos devuelve. Después la parte crítica, que serían ética y riesgos. Vamos a hablar de lo que son los sesgos, las alucinaciones, la privacidad. Y por qué la validación humana no es negociable y es obligatoria en caso de que desarrollemos algo con IA. Y después lo que es la actividad final, que se van a poner lo que es a prueba las habilidades de predicción que vayamos a desarrollar en este módulo. Entonces, vamos con la parte uno. ¿Qué es el Machine Learning? Entonces, vamos a profundizar un poquito sobre lo que es el Machine Learning. El Machine Learning, como dice acá, aprendizaje automático, es algo bastante amplio y bastante complejo en base a lo que es el mundo de la IA. Pero para verlo de manera simple, como dice acá, vamos a olvidarnos de los robots y de las fórmulas matemáticas complejas. Vamos a pensar en algo muchísimo más simple. Por ejemplo, Machine Learning es como enseñarle a un niño a reconocer patrones. Entonces, por ejemplo, imagínate que tenemos un nene adelante nuestro y le mostramos 100 fotos de perros y 100 fotos de gatos. Al principio, el nene va a ir agarrando cada foto y si no tiene ni idea de qué es un perro y de qué es un gato, se va a empezar a confundir, ya que los dos tienen pelo, o sea, los dos tienen cosas muy similares que los pueden hacer tanto un perro como un gato. Pero después de un tiempo viendo cada foto, aprendiendo que el perro tiene las orejas más para abajo y el gato tiene, por ejemplo, las orejas más para arriba, o que el gato tiene bigotes, que tiene un tamaño generalmente más chiquito que un perro, excepto depende de la raza del perro. Entonces va a empezar el nene a sacar conclusiones de cuáles son las cosas del gato, bigotes, orejas puntiagudas, etcétera, y cuáles son las características del perro. Entonces va a empezar a generar diferencias entre cada uno. Eso es lo que es el Machine Learning. Le damos a una computadora lo que son datos históricos o datos que, en este caso, por ejemplo, le damos imágenes de perros, imágenes de datos y en base a eso aprende, empieza a aprender los patrones que hay, en este caso en las imágenes, los patrones que hay en las imágenes de perros y los patrones que hay en las imágenes de gatos.
una vez que aprende sobre esos patrones, puede predecir en base a imágenes futuras si es un perro o si es un gato, como hacemos nosotros. Nosotros ya después de haber visto millones de veces gatos y perros, podemos identificar cuál es un perro y cuál es un gato, porque ya en nuestros datos históricos tenemos muchísimas visualizaciones, digamos, de lo que es un perro y de lo que es un gato. Entonces, eso es principalmente lo que es el Machine Learning asociado a perros y gatos. Esto se puede hacer en datos de muchísimo tipo y lo que vamos a ver hoy es utilizarlo en datos de predicción para en base a datos pasados poder predecir, por ejemplo, la demanda de turnos que se van a venir en una oficina o en cualquier tipo de área. Entonces, en el sector público esto se traduce en tres partes. Tenemos predecir demanda, que sería cuánta gente va a venir la semana que viene a renovar su licencia. La de clasificar reclamos, que sería este nuevo reclamo es de alumbrado o limpieza. Entonces, en base a cómo es el reclamo, cómo digamos, se describe ese reclamo, podemos predecir si es de alumbrado, si es de limpieza o si es porque hay un bache roto en plena calle. Y después, por último, detectar ciertas anomalías. Esto es un gasto inusual comparado a los gastos históricos que hubieron antes. Por ejemplo, tenemos una empresa de hace 10 meses y del mes 1 al mes 7 comenzamos a tener gastos de, por ejemplo, $100.000. Y los últimos 3 meses comenzamos a tener gastos muchísimo más altos, de 150.000. Entonces, ¿hay algún problema inusual que nos esté haciendo generar mayor gasto estos últimos 3 meses? Bueno, esa es la idea de la IA, que en base a todos esos gastos vea qué cosas están sucediendo que nos están generando muchísimos más gastos en estos últimos 3 meses que en los últimos 6 o 7 que hubieron anteriormente. Entonces, la clave es que no le digamos las reglas, sino que las descubra a partir de los datos. Entonces, no le tenemos que decir, como dice acá las reglas, tenemos que dejar que descubra la misma IA, que descubra sus propios patrones. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico. Como vemos, prediciendo la demanda de turnos, vamos a ver un escenario que es, somos los responsables de una oficina de atención ciudadana y queremos optimizar la cantidad de personal en recepción. Si ponemos poca gente, los vecinos esperan mucho y si ponemos demasiada gente, malgastamos recursos y generamos mayor gasto. Entonces, el objetivo en este caso es usar los datos de los últimos meses para predecir cuántos turnos se van a solicitar cada día y así planificar mejor y generar, digamos, una mejor calidad de personal y mejor administración de personal. Entonces, vamos a ver el paso A, que va a ser preparar el entorno. Acá lo primero que vamos a hacer, como hacemos siempre, es instalar las librerías y luego importarlas. Recordemos que las cajas de herramientas, o sea, las librerías, las necesitamos primero instalar y después importar. Lo mismo de una caja de herramientas, la necesitamos comprar y después traer para usar. Esto es lo mismo. Entonces, vamos a ejecutar este bloque que, como vemos acá, va a instalar Pandas, que ya lo hemos visto antes, Scikit-learn, que se utiliza para Machine Learning, Matplotlib, que es para desarrollo digamos, gráficos, y Seaborn, que es ya para lo que son datos más estadísticos. Entonces, bueno, como vemos, acá importamos las herramientas y ya quedó el entorno preparado y listo para predecir. Entonces, ya importamos y instalamos las dependencias. Paso B, vamos a simular los datos históricos. Como no tenemos una base de datos real en base a diferentes datos, vamos a crear una tabla, o sea, un data frame, o sea, una tabla de Excel con datos simulados que se parezcan a la realidad. Entonces, vamos a ejecutar esto y como vemos, acá va a crear un rango de fecha de 6 meses, va a extraer las diferentes categoristas y va a armar, como acá vemos, un conjunto de datos históricos con fecha, día de semana, día del mes, si era fin de semana o no, si es principio de mes y la cantidad de los turnos que hubo en esa fecha. Entonces, como vemos, hay desde el 2025, desde el 1 de abril y como podemos ver si ponemos tail, que nos va a mostrar los últimos, vamos a esperar a que cargue.
nos va a dar la línea número 182, que es la última, que es hasta la fecha del 2025 del 30 de septiembre. Entonces, vamos a ver, ya tenemos nuestro set de datos, importamos e instalamos las librerías. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la solución 1 que podemos encarar para este tipo de problema. En este caso vamos a ver el enfoque visual, un análisis tipo Excel. Antes de crear un modelo complejo, como lo es con Machine Learning, siempre debemos explorar los datos visualmente. O sea, antes de iniciar el proceso complejo de un modelo, tenemos que analizar los datos de manera visual. Acá va a entrar lo que se llama Matplotlib y qué patrones vamos a poder encontrar a simple vista mirando esos gráficos. Entonces, vamos a responder dos preguntas. ¿Cómo varía la demanda a lo largo del tiempo? ¿Y qué días de la semana son los más concurridos? Entonces, vamos a ejecutar este bloque y como vemos, nos va a hacer este gráfico de acá. Como vemos este gráfico, podemos observar primero que tenemos la cantidad de turnos, donde vamos de 40 a 120 turnos, y las fechas. Entonces, acá lo primero que podemos ver es que hay determinados picos, como por ejemplo este de acá, o este de acá, o este de acá. Como vemos, lo que dice acá es que la conclusión a la que podemos llegar es que siempre al principio de cada mes hay picos que podemos llegar a la conclusión de que la gente hace trámites después de cobrar. Por ejemplo, en el mes de abril vemos este primer pico, que es el más alto. Después empieza todo a ir más para abajo y nunca llega a tocar ese mismo pico. Lo mismo con el mes de mayo. Vemos que al inicio del mes toca el pico mayor y después se estabiliza un poco más. Lo mismo con junio. Vemos que el primer pico es a principio de mes, después el resto son más bajos. Después julio. Vemos que, por ejemplo, el mayor pico fue a mitad de julio. Esto capaz puede verse también a lo que son vacaciones, puede variar. Acá incluimos vacaciones, que son vacaciones de invierno. Después lo que es agosto, que vemos de nuevo que el pico mayor fue al inicio, y así sucesivamente podemos sacar conclusiones que en este caso sería que la mayor demanda de turnos es al inicio de cada mes. Y después, si seguimos bajando, vamos a ver la demanda promedio por día. Entonces, acá vemos de nuevo la cantidad de turnos de 40 a 120 y podemos ver la demanda que hubo por día de la semana. Por ejemplo, como vemos, los lunes hubo muchísima mayor demanda que los jueves, que el máximo no llegó ni a 80. Y los lunes el 80 es casi el mínimo. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que el lunes por lejos, porque sobrepasa tanto al martes, miércoles, jueves y viernes, es el día de mayor demanda, que va bajando de a poquito hacia el viernes. Entonces, ahí ya tenemos dos conclusiones muy importantes, que es que al principio de cada mes la gente hace muchísimos más trámites y que los trámites suelen ser a mayor cantidad los lunes. Entonces, sacando esa conclusión, vamos a ver el siguiente paso, que sería un enfoque ya de predicción. Ya tenemos la conclusión mental, o sea, la conclusión que nosotros logramos deducir a través de las diferentes imágenes, y podemos sacar ya un enfoque predictivo de Machine Learning. Entonces, acá lo que vamos a ver como siguiente solución es comenzar con el enfoque predictivo. Como vemos acá, el análisis visual es útil, pero no nos da un número concreto para planificar. O sea, no nos dice, el lunes hay mucha demanda de turnos, entonces contratad 3 empleados. Para que pueda la gente hacer la cantidad de turnos deseada y los viernes que hay poca, con uno solo está perfecto. Eso lo tenemos que sacar con nuestras conclusiones y generar en base a nuestras conclusiones hipotéticas, porque son viendo gráficos, sacar una conclusión que nos ayude en nuestro negocio o a mejorar nuestros gastos o lo que sea. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un modelo que, dadas las características de X día, nos diga la cantidad de turnos que van a haber. Pero no de un día que ya conoce el modelo, sino que lo prediga. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos datos hasta septiembre. Entonces,
podemos intentar ver que el modelo prediga los datos de octubre y intente predecir en base a octubre qué día de la semana, por ejemplo, miércoles, cuántas cantidades de turnos va a haber. Entonces, a lo que vio antes y a toda la cantidad de turnos que tuvimos de estos meses, desde abril hasta septiembre, va a intentar predecir los próximos meses, ya sean de octubre, de noviembre, etcétera, etcétera. Claramente no va a ser perfecto, porque capaz en el mes de noviembre el país, no sé, cae una bomba y de la nada toda la gente deja de hacer turnos. Entonces, eso es lo impredecible, entre comillas, de la vida real que no puede hacer un modelo, pero dentro de todo, la mayor cantidad de casos que no son extremos, que son diarios, que son usuales, no va a pasar absolutamente nada y va a poder predecir de manera muchísimo más correcta, incluso a veces hasta perfecta. Yo les cuento de manera, digamos, personal una pequeña historia. Yo hace un año más o menos hice una predicción, hice un modelo de Machine Learning para predecir las ventas que tenía un supermercado en Colombia. Entonces yo tenía como 7 años de datos, datos y datos y datos de todos los días, de todos los meses y de cada año. Tenía datos específicos de ese supermercado en Colombia. Entonces yo tenía, por ejemplo, cuánto gastaba la gente en cada producto, qué productos eran los que más se llevaban, cuántos cajeros había en ese supermercado, en qué iba la gente hasta el supermercado, si iban en auto y gastaba nafta, desde cuántos kilómetros iba al supermercado, y así muchísimos datos diferentes de ese supermercado, y el objetivo final era predecir la cantidad de ventas en ese determinado mes. Entonces, yo con 7 años de datos históricos y de cada día específico, pude predecir la cantidad de ventas y la cantidad de gasto que ese que ese supermercado iba a tener. Porque en base a los datos que tenemos, si llegamos a una conclusión y nos ponemos a pensar, no es lo mismo un supermercado en el medio de la ciudad que un supermercado en el medio de un campo, ya que la mayor cantidad de gente se mueve en la ciudad, tiene que gastar mayor cantidad de combustible para llegar al campo. Entonces eso conlleva una mayor cantidad de gasto a la gente, lo que conlleva a una mayor cantidad, digamos, de gasto, entre comillas, al supermercado. Porque lo que el supermercado no genere va a ser un gasto porque está gastando en productos que la gente no viene a comprar, entonces le sale contraproducente. Entonces, hasta el punto de pensar cuánto gasta de nafta la gente, o si viene con auto, si viene en colectivo, es importante para lograr predecir lo que son las ventas o lo que sea de ese supermercado. Entonces, en base a esta historia, yo lo que creé fue algo muy parecido a como vamos a ver acá, muchísimo más completo y más grande, pero con mismo sistema de lógica, que fue un modelo de Machine Learning que en base a todos esos datos de 7 años, que a esos son muchísimos datos, no como acá que tenemos un par de meses, a mayor cantidad de datos, mayor precisión en la respuesta, en la predicción vamos a tener. Entonces, si tenemos datos de 7 años, va a ser muchísimo mejor que tener datos de solo 7 meses. Entonces, yo en base a todos esos datos pude hacer un modelo predictivo que pueda predecir las ventas que vaya a tener ese supermercado en el resto de los meses y los gastos que conllevan eh, por si la gente le quedaba muy lejos o lo que sea. Entonces, se pudo lograr esa predicción de los siguientes meses y en base a eso el supermercado se puede preparar para intentar, en base a esa predicción y a eso que se viene, intentar mejorarlo. Por ejemplo, si está en el medio de un campo, llevarlo al lado de la ciudad para que la gente vaya con mayor frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, luego de esa historia, lo que vamos a hacer acá va a ser muy parecido. Vamos a preparar los datos para el modelo. Como ven acá, dice, el modelo no entiende ni fechas o días. Como vemos acá arriba, si nosotros subimos en nuestro dataset, nosotros tenemos fecha, día de semana, día de mes. El modelo no tiene ni idea de qué es fecha, ni qué es día de semana, etcétera. Entonces, lo que le tenemos que dar al modelo son números. El modelo no te entiende letras, sino que números. Entonces, vamos a usar las mismas columnas que ya creamos, como dice acá, día de semana y
si es principio de mes, etcétera, etcétera. Y a esas columnas les damos a dar un número. Entonces, vamos a ejecutar este fragmento de código y como vemos dice, tenemos 104 días para entrenar el modelo y 27 días para probar que también aprende. Esto es un punto muy importante. Nosotros cuando tenemos un modelo de predicción necesitamos juntar dos tipos de datos. En este caso, dos tipos de datos. A veces son tres, pero acá vamos a juntar dos. Vamos a usar los datos de entrenamiento, lo que son los datos para enseñarle al modelo. Por ejemplo, en el caso del ejemplo del niño que vimos antes, al nene para enseñarle a dividir entre perros y gatos, vamos a tener que darles de 100 fotos que tenemos, vamos a tener que darle 70 de cada imagen, de cada perro y de cada gato, para que aprenda primero a identificar. Entonces, el nene va a empezar a ver la foto del perro y va a empezar a sacar conclusiones. Una vez que termina de ver esas 70, va a ver las fotos del gato y va a sacar sus conclusiones. Una vez que termina esas 70, nos sobran 30 fotos de cada animal, o sea, 30 fotos del perro y 30 fotos del gato, para poder darle al nene para que él intente predecir. Entonces, utilizó 70 fotos para entrenarse y 30 para validarse. O sea, para validar si lo que le funcionó está bien o está mal. O sea, para predecir. Son las 30 fotos de predicción. Entonces va a agarrar esas 30 del perro y va a producir. Y va a predecir. Entonces, predice si es perro o es gato y después lo mismo con las otras. Entonces, tenemos esas dos etapas imágenes o datos de entrenamiento, los que vamos a usar para entrenar y los que vamos a usar para que el modelo prediga en base a esos datos. Entonces, en base a los 131 días que tenemos, vamos a usar 104 días para entrenar al modelo, o sea, de todo esto vamos a usar 104 filas para entrenar al modelo y después vamos a usar 27 para probar que también aprendió. Después vamos al siguiente paso. El siguiente paso va a ser entrenar el modelo. Como dijimos, el modelo se necesita entrenar. Como el nene que le damos esas 70 imágenes necesita ponerse a aprender patrones. Lo que vamos a hacerle ahora es darle los datos de entrenamiento al modelo. Como vemos acá estamos eligiendo un tipo de modelo que se llama Linear Regression, que es regresión lineal, que es uno de los más simples, digamos, para este caso. Y lo que hacemos acá es entrenarlo. Como vemos le damos los datos de entrenamiento y le damos los datos de X y los datos de Y. No vamos a ponernos a ver específicamente esto, pero es importante entender de que acá ya le damos los datos de entrenamiento. Entonces, voy a ejecutarlo y como vemos fue enseguida. Ya el modelo ya tiene los datos de X y de Y para entrenarse. Como vemos, X y Y lo definimos acá. Entonces, después vamos a ver el paso E, que sería para hacer predicciones y evaluar. Entonces, una vez que nosotros entrenamos el modelo, ahora necesita predecir. Como se fijan, el modelo tardó 0 segundos en entrenarse, o sea, es súper rápido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es usar los datos de prueba para que el modelo con esos datos que nunca vio, es importante que nunca vio, porque nunca entrenamos al modelo con esos datos, intente predecir y nosotros en base a esa predicción ver si es correcto o no. Por ejemplo, tenemos datos de septiembre perdón, datos de abril a septiembre y nosotros le decimos, ok, vamos a hacer esto. Desde abril a julio vamos a darle todo ese fragmento de datos al modelo para que entrene. Y nos vamos a quedar con los datos de los días de julio a septiembre. Entonces, una vez que se entrena con todos estos datos, tenemos este pedacito de fragmento que nosotros ya sabemos la respuesta, porque ya pasaron esas fechas, y se las vamos a dar al modelo para que intente predecir la demanda de turnos que hubo en esas fechas, que nosotros ya la sabemos, porque nos lo guardamos. Entonces, vamos a ver si su predicción es correcta a la que tenemos nosotros. Entonces, como dice acá, vamos a hacer predicciones y evaluar para ver qué tan acertadas son sus predicciones. Entonces, vamos a ejecutar esto y como vemos acá, acá ya hizo la predicción el modelo. Estos números de acá, de la primera fila, son los números de las filas del Excel. Pero lo importante es esto que hay acá de valor real y esto que hay acá de predicción.
Como vemos, ya el modelo ya nos predijo cuánta demanda de turnos va a haber en determinado día. Entonces, por ejemplo, en esta línea la línea 77, que no importa bien qué día es, lo podemos ver arriba, pero en este caso no nos importa, hizo una predicción de que va a haber una demanda de turnos de 64. Y el valor real es 51. O sea que le erró por 13 demandas, o sea, por 13 turnos. En este caso le pifió, pero cuando nosotros estamos entrenando un modelo, es, esto es positivo. Cuando la predicción no se aleja mucho del valor real, e incluso se aleja principalmente para arriba en vez de para abajo, porque si pone menos sería peor, está dentro de todo bien. Incluso vemos que la distancia no es mucho, porque son 13 turnos. A ver, tampoco es poco, hay que ser sinceros, pero tampoco es que se pasó por 30 turnos, o sea que la predicción dentro de todo está bien. Si seguimos, vemos que en este caso tuvo una mejor predicción, porque se pasó nada más por 5 turnos. Acá muy parecido, se pasó por 7, 8 turnos, acá por 6 y acá simplemente por 4 turnos. Entonces, vemos que dentro de todo la predicción que está haciendo el modelo es muy buena. ¿Por qué? No hace la predicción exacta, porque sería muy complejo, pero tenemos una predicción muy cercana a la realidad, que se pasa nada más por muy poquitos turnos. Entonces, nosotros con estos datos ya podemos empezar a deducir cuántos turnos pueden llegar a venir y tener un rango. En vez de decir, por ejemplo, imaginemos que esta fila de acá sea un día viernes, viernes 10 de septiembre, por ejemplo. Entonces, decimos, bueno, el modelo me predijo que el viernes van a venir 66 turnos. Como sabemos que el modelo no es exacto y que no va a predecir la fecha exacta, nosotros decimos, bueno, para no confiar 100% en el modelo, podemos tener un umbral de 5 a 10 turnos. Por ejemplo, con esto me refiero a, si el modelo predijo 66, podemos anotar un umbral de 5 menos, o sea 61, y 5 más, o sea 71. Entonces, nosotros sabemos que el umbral, o sea, que la cantidad de turnos que puede haber en ese día puede ser de 61 a 71. Entonces, con esa conclusión, más o menos, sacamos que de 61 a 71 turnos es lo que vamos a tener este día. Y si nos fijamos, hubieron 62, cosa que es real que anduvo en ese valor, en ese umbral, digamos. Entonces, así nosotros podemos predecir dentro de todo por qué cantidad de turnos va a andar nuestro modelo. Entonces, como vemos acá, en promedio las predicciones de nuestro modelo se equivocan en más 8 turnos. Esto es muy útil si el modelo predice 100 turnos, sabemos que debemos prepararnos para un rango de 92 a 108, que es exactamente lo que acabo de decir. Entonces, bien, ya tenemos una predicción de esos turnos y ahora lo que vamos a ver es un gráfico. Este gráfico final nos va a mostrar las predicciones que hizo el modelo y los valores reales para ver qué tan lejos se aleja o no se aleja. Entonces, como vemos acá en el gráfico, podemos visualizar lo que son la cantidad predicha de turnos, que es la cantidad de turnos que predijo, y la cantidad real de turnos, que es la de acá abajo. Entonces, por ejemplo, este punto de acá. El modelo predijo una cantidad de turnos de 37, más o menos. Entonces, fue bastante cercano porque el modelo predijo 35. Entonces, dentro de todo, fue bastante buena. Por ejemplo, acá lo que podemos ver, mientras más cerca de la línea roja, es mayor digamos, la predicción que hizo ese modelo. O sea, es más cercana. Podemos ver que este puntito, que es un puntito de cada día, cada puntito es cada día, podemos ver que en este día hubo una cantidad real de turnos de más o menos 55 y que el modelo predijo una cantidad de turnos de casi 55 también. Entonces, acá vemos que el modelo fue casi exacto, o sea que predijo casi exactamente la misma cantidad de turnos. Y después podemos ver algo contrario, algo que se aleje un poquito más como puede ser este día de acá. Por ejemplo, vemos que la cantidad real de turnos fue de, por ejemplo, un 43 y el modelo predijo un 62.
Entonces acá se alejó muchísimo. Le erró casi por 20 turnos. Entonces, esto a nosotros nos sirve para reentrenar ese mismo modelo y poder enseñarle sus errores y que tenga un mejor entrenamiento y pueda lograr su predicción de manera más acertada. Pero si se fijan, eh, recién que estuvimos media hora desde que empezó este módulo, logramos con muy poquito tiempo armar un modelo predictivo bastante bueno dentro de todo, que como vemos puede errarle como en este sector, pero también tiene bastante precisión en algún otro sector. Y para tan poquito tiempo es un modelo dentro de todo bastante bueno, ya que nos puede llegar a predecir un estimativo de demanda. Pero hay que tener en cuenta que esto se puede súper mejorar y se puede hacer muchísimo más preciso para que sea muchísimo mejor y sus predicciones sean más acertadas a lo que son las cantidades reales de los turnos. Entonces, después de ver esto, lo que llegamos a la conclusión es que el Machine Learning nos sirve para predecir. Para eso nos puede servir el Machine Learning. Es muy importante y ahora lo que vamos a ver va a ser un par de divisiones que tiene el Machine Learning como para poder entenderlo bien. Lo que vamos a ver es una introducción un poquito más amplia a lo que es el Machine Learning, porque más allá de lo que acabamos de probar, me interesaría que comprendan un poquito más o menos cómo funciona el Machine Learning y cómo es por dentro. Más allá de todo lo que acabamos de ver, de que por lo menos ya entendemos lo básico de qué es el Machine Learning, como vimos con el ejemplo del niño, vamos a ver un poquito más adentro, así entendemos un poquitito más cómo funciona. Entonces, el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos inteligencia artificial y una rama donde se distribuye Machine Learning. Y lo que permite es a las computadoras a aprender y mejorar su rendimiento en tareas específicas sin ser programadas para cada caso. O sea, como vimos recién, nosotros no programamos nada para que pueda predecir los turnos, sino que le damos, digamos, un aprendizaje que lo pueda hacer sola en base a ciertos datos que le brindamos. Entonces, en lugar de seguir reglas fijas, los sistemas de Machine Learning lo que hacen es aprender patrones, como vimos antes, y utilizar esos patrones para hacer predicciones o tomar decisiones. Entonces, nosotros tenemos diferentes partes del Machine Learning. Estas son más o menos las principales. Tenemos lo que son los datos, que son el corazón del Machine Learning. Hay que comprender de que si no tenemos datos o si no tenemos una buena variedad de datos o unos buenos datos bien divididos y en buena cantidad, no tenemos nada. Es como tener un nene y decirle que divida entre perros y gatos sin ni siquiera decirle que es un perro o que es un gato. El nene necesita muchísimas imágenes primero para aprender. Eso es lo importantísimo y lo número uno que debe tener el Machine Learning. Los datos. Es una incluso de las partes más complejas, porque no podemos darle los datos así sueltos, sino que necesitamos estructurarlos, ponerlos de manera correcta para que los entienda, etcétera, etcétera. Entonces, la base número uno son los datos. Sin datos no hay modelo ni aprendizaje. Los datos pueden ser estructurados, como vimos acá, que pueden ser tablas con filas y columnas, como vimos antes, que era un set de datos estructurado, y puede ser no estructurado, que pueden ser texto, imágenes, audios, video, pero al momento de hacerlo con datos no estructurados, el momento de encararlo es diferente a como lo encaramos antes. La calidad y cantidad de datos afecta directamente al desempeño del modelo. Esto es muy importante, ya que los datos deben ser de muy buena calidad y no deben ser de poca cantidad, sino que deben ser muy buena cantidad. Como les contaba antes en el ejemplo del supermercado, yo tenía datos de 7 años, cosa que es muchísimo. Entonces, esa super cantidad sirve muchísimo más que tener solo, como vimos acá, de unos pocos meses, cosa que nos hace más limitados. Y la calidad, ya que es muy importante que no se nos pase nada, ni un pequeño fragmento, ni un pequeño número erróneo. Por ejemplo, si nosotros le pasamos, como hicimos antes, todos los meses de demanda de turnos y por algún motivo en uno de los turnos hay un cero de más, ahí ya al modelo le
complicamos la existencia, porque le estamos ya pasando un número de más que hace que su predicción se altere. Entonces, donde los datos tengan una pequeña cantidad de información de más, ya cagamos todo el set de datos. Entonces, como dice acá, la calidad y la cantidad de datos afecta directamente al desempeño del modelo y deben ser perfectas. Entonces, en base a esto que dijimos, tenemos la primera etapa del Machine Learning. El Machine Learning se divide en un par de etapas. La primera etapa es el preprocesamiento de los datos. Esto consiste en limpiar los datos, que era lo que decíamos antes, de eliminar valores nulos o incorrectos, por ejemplo, un número de más, o como dice ahí, un valor nulo, que no haya valor, que justo ese día no se anotó la demanda, entonces se pone no. Esos hay que eliminarlos. La normalización y el escalado, que es ajustar valores para que el modelo aprenda mejor. Por ejemplo, en el caso del supermercado que les contaba, habían valores que eran de precios súper altos. Imaginemos 100.000 pesos colombianos. Entonces, el número 100.000 tiene una cantidad de 6 números. Entonces, eso a veces al modelo le genera un peor rendimiento. Entonces, lo que necesitamos, como dice acá, es normalizar ese número. Normalizarlo significa llevarlo ese mismo a un número muchísimo menor, pero pero que signifique exactamente lo mismo. Entonces, lo que hacemos es, en vez de que sea 100.000, que sea 0.1. Y el 10.000 le ponemos 0.01. Y así con el resto de números para tenerlos en valores muchísimo más chicos. Y después, como vemos acá, las transformaciones. Codificar categorías, extraer características relevantes, etcétera, etcétera. A veces el set de datos necesita de transformaciones para poder, como dice acá, por ejemplo, extraer características relevantes y poder mejorarlo. Entonces, una vez que terminamos este primer paso, que es el que más suele complicar en lo que es tiempo, es el que más tiempo suele llevar, todo el procesamiento de los datos, ya que los datos es lo primero y lo más indispensable en un modelo de Machine Learning, seguimos con lo que son las características. Como vemos que dice, son las variables de entrada que el modelo usa para aprender. Por ejemplo, en un modelo que predice precios de casas, las características pueden ser tamaño, ubicación, número de habitaciones, etc. Entonces, es importante, luego de procesar todos los datos, entender bien cuáles son las características que vamos a usar de ese set de datos y poder dividirla acorde a lo que necesitemos. Como dice acá, si queremos predecir precio de una casa, necesitamos bien entender cómo está dividida la casa, cuántos baños tiene, dónde está ubicada, qué tipo de techo tiene. Entonces, distribuir de manera adecuada esas características para que todo ese conjunto de características nos ayude a generar el resultado que queramos saber. Lo que vamos a hacer es comprender ya para qué lado vamos a entrenar el modelo de Machine Learning. El modelo de Machine Learning es la función matemática o algoritmo que aprende patrones a partir de los datos. Entonces, es importante entender que un modelo de Machine Learning es una función matemática. Punto. Que tiene adentro su conjunto de algoritmos, bla, bla, bla. Pero es una función matemática o algorítmica que lo que hace es aprender de patrones. Se entrena para que la salida, o sea, el target, se aproxime lo más posible a los valores reales, como vimos acá arriba, que se aproxima lo más posible al valor real. Y los tipos de aprendizaje no son siempre los mismos, tenemos diversos tipos. Tenemos tipo de aprendizaje supervisado, el cual es donde el modelo aprende con datos que nosotros etiquetamos. Por ejemplo, en predecir casas. Nosotros, un modelo supervisado, le estamos pasando los datos etiquetados. En la predicción de de los diferentes precios de casa, le pasamos los datos etiquetados de cada casa con determinado valor para que vaya aprendiendo con esos datos etiquetados. No supervisado es muy parecido, pero le pasamos datos sin etiquetar. Por ejemplo, una segmentación de clientes. Esto es para que el modelo, como no tiene idea de cómo son los datos porque no se los etiquetamos, lo que hace es intentar predecir y buscar patrones entre todo ese conjunto de datos y intentar sacar conclusiones importantes de todos esos datos. Y después, como vemos, es aprendizaje por refuerzo, que este también es muy interesante,
El modelo aprende tomando decisiones y recibiendo recompensas o castigos según su desempeño. Por ejemplo, entrenar a un agente para jugar un videojuego. Esto se suele utilizar mucho en lo que son los ambientes de videojuego, lo que es el aprendizaje por refuerzo. Y como dice acá, un ejemplo puede ser, si tenemos que entrenar un personaje que tiene que ser un bot adentro de un juego, nosotros para, por ejemplo, decirle qué puede hacer y qué no puede hacer al personaje, necesitamos darle este método de aprendizaje por refuerzo y darle lo que es una recompensa o un castigo. Es como si fuera una mascota. Nosotros cuando tenemos un perro o una mascota en casa y queremos entrenarlo para determinada cosa, por ejemplo, para que se siente o para que dé la pata, etcétera, etcétera, al perro para ir entrenándolo y para que vaya aprendiendo, empezamos y le decimos, bueno, sentate, le decís sit, no se sienta. Entonces, le das un castigo, entre muchísimas comillas, obviamente no es un castigo severo, no le vas a pegar, pero el castigo en ese caso, por ejemplo, puede ser no darle un trocito de comida, cuando el perro está esperando ese trozo de comida. Entonces, el perro, al no recibir ese pedazo de comida, lo va a ver como un castigo. Entonces, cuando le vuelvas a repetir sit, una y otra vez, en algún momento se va a sentar y ahí le vas a dar esa recompensa, que sería un pedacito de comida o lo que sea. Entonces, el perro va a empezar a asociar y va a empezar a entender de que hay diversas situaciones que si te hace caso va a recibir una recompensa, como por ejemplo en el sentarte, y ciertas situaciones que si no te hace caso, como por ejemplo hacer pis dentro de la casa, va a recibir un castigo que lo va a llevar, digamos, a disminuir esa cantidad de recompensa que recibe. Entonces, de esa manera, el animal va aprendiendo a qué es lo que tiene que hacer, por qué lado tiene que ir, dónde tiene que hacer pis, etcétera. Es lo mismo con este aprendizaje por refuerzo. De esta manera, el modelo puede empezar a aprender qué son las cosas que tiene que hacer, a qué enemigo tiene que dispararle, a qué enemigo no, por dónde tiene que caminar, etcétera, etcétera. Entonces, ya terminamos de entender que no todos los modelos son iguales. Después tenemos el entrenamiento del modelo. Como vemos, es un proceso en el que el modelo ajusta sus parámetros internos para minimizar errores. O sea, esto es muy importante ya que el modelo empieza a predecir y empieza a variar sus parámetros, empieza a variar todos sus números. Entonces varía, 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 varía y va intentando minimizar esos errores para que la- la diversidad de parámetros que va intentando a que ese error pueda llegar a un punto de cero. Entonces, si llega al punto cero, ya no va a haber tanta cantidad de errores y va a comprender que esos parámetros que intentó son los que menor cantidad de errores le van a dar. Entonces, eso implica dividir los datos en entrenamiento, que era lo que dijimos antes, que sería el train set, que es para que el modelo aprenda, la validación, que es para que el modelo ajuste esos hiperparámetros y evite sobreajustar. Sobreajustar es cuando ajusta demasiado esos parámetros y se va para el otro lado. Y después tenemos la parte de prueba que es para ya evaluar el desempeño final de ese modelo. Estas son las tres etapas que les contaba antes. Antes vimos dos, que era entrenamiento y prueba. Y en este caso agregamos validación, que es para ajustar esos hiperparámetros y evitar que se sobreajuste ese modelo. Entonces, estos son los tres set de datos, digamos, en los que dividimos nuestros datos totales. Por ejemplo, en el caso de imágenes de perros y gatos, tenemos 100 de cada una, o sea, tenemos 200. Ponele, lo que podemos hacer es poner 150 para el entrenamiento, ponemos 30 para la validación y ponemos 20 para que a lo último haga una prueba y un desempeño final y pueda decir qué es cada uno. Luego tenemos la evaluación, que lo que hace es que se mide qué también generaliza el modelo con datos nuevos, o sea, ya empezamos a evaluar cómo se desempeña el modelo, y tenemos diferentes métricas para evaluar esto. Como vemos acá, las métricas comunes, que acá tenemos dos, son regresión, donde tenemos el MCE, que es el error cuadrático medio, y el error absoluto medio, que es el MAE. Estos son diferentes funciones matemáticas que lo que hacen es evaluar qué desempeño tuvo el modelo, si tuvo un buen desempeño o un mal desempeño. Generalmente, por ejemplo, en el MCE
lo que se hace es que a mayor cantidad de porcentaje, lo que nos devuelve este valor es ponerle un 0,30. Un 0,30 sería malo, porque significaría que de todas las respuestas, el 30% fue buena. Pero si nos da un 0,9, significaría que casi el 90% fue buena. Entonces, a mayor cantidad de número, mejor cantidad de desempeño tuvo la IA. Eso en modelos de regresión. Y después en modelos de clasificación tenemos lo que es la exactitud, o sea, la accuracy, la precisión, el recal y el F1 score. Entonces, con estas otras podemos medir la clasificación, como por ejemplo en gatos y perros, y con estos tipos de métricas podemos medir qué tan bien funcionó clasificando. La accuracy, por ejemplo, sería la exactitud, qué tan exacto nos dijo determinado dato, y así, etcétera, etcétera, con el resto de métricas. Y por último, una vez que nosotros ya sacamos la conclusión de las métricas y hacemos cada paso, tenemos el último paso donde ya entrenamos el modelo, lo evaluamos, lo testeamos y todo, que es la optimización y mejora. O sea, nosotros ya tenemos el final, tenemos las métricas, o sea, todos los resultados, tenemos que optimizar y mejorar el modelo para que funcione mejor, que es la parte, por ejemplo, que nos faltaría antes del modelo que hicimos antes. Acá completamos todo, tenemos el valor real, la predicción, o sea, todos los valores. Podemos ver, por ejemplo, este gráfico como un sistema de evaluación, ya que acá evaluamos qué también el modelo predijo en base a los datos reales. Como vemos acá, algunos datos tuvieron un desempeño bastante malo, pasándose casi por 20 días, y como vemos acá hay algunos que tuvieron un mejor desempeño. Pero lo que podemos sacar con esta evaluación es que necesitamos una optimización y mejora para mejorar estos tipos de datos y que no ponga datos tan alejados. Entonces, en este caso, lo que se hace es un ajuste de hiperparámetros, el learning rate, el número de capas, etcétera. Esto es el ratio de aprendizaje, ya varía, no importa, pero es empezar a ajustar los datos del modelo para que pueda tener una mejora significativa y que en base a lo que hizo antes pueda mejorar y hacerlo aún mejor. Después la ingeniería de futures, que es crear nuevas variables relevantes, no es importante. Y como último, el uso de modelos más complejos si es necesario, como redes neuronales profundas, ensambles, etc. Mira, por ejemplo, si buscamos acá, vamos a ver distribución de inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Y acá vamos a ver en imágenes, por ejemplo, esto de acá, que es cómo se distribuye los modelos de inteligencia artificial. Como podemos ver acá, voy a agarrar este fragmento así lo vemos más grande. Lo que podemos ver es que un modelo de inteligencia artificial, o sea, todo esto es inteligencia artificial, y tenemos dos ramas diferentes, como vimos antes. Una es el machine learning, que son algoritmos, como vemos acá, y la otra tenemos algo más profundo, que es el deep learning. El deep learning ya es un aprendizaje profundo, eso significa deep, que ya sería algo un poco más complejo con redes neuronales, etcétera, etcétera, que es lo que hice exactamente acá. Redes neuronales profundas ya sería entrar en el deep learning, o sea, en esa capa un poco más profunda. Entonces, el flujo general de un proyecto de Machine Learning comienza con la recolección de los datos, el preprocesamiento, la selección de características, la selección del modelo, el entrenamiento, la evaluación y, por último, el despliegue y monitoreo en producción. Entonces, llegamos a la conclusión de que el Machine Learning es poderoso porque permite automatizar tareas, hacer predicciones, descubrir lo que son diferentes tipos de patrones en grandes volúmenes de datos o también en volúmenes de datos que no son muy grandes, pero llegamos a la conclusión de que es mejor volúmenes de datos bastante grandes. También llegamos a la conclusión de que es muy importante preprocesar los datos, de que sin buena calidad de datos no vamos a hacer nada. Y como vemos acá, dice aplicándose en áreas como finanzas, medicina, marketing, visión por computadora, etcétera, etcétera, que eso es lo hermoso del Machine Learning y del mundo de la IA, y es que lo podemos aplicar a todo tipo de cosas, desde imágenes, desde audios, desde finanzas, desde medicina, marketing, lo podemos aplicar en el mundo entero a cualquier tipo de área. Entonces,
Es el aprendizaje que nos terminamos llevando de lo que es el Machine Learning, que me parece muy importante, y por lo menos con esta lógica ya más o menos podemos entender qué es el Machine Learning, qué es lo que tiene dentro, cuáles son sus pasos, que es una rama de la inteligencia artificial, que después tenemos el Deep Learning, que es un poco más profundo, etcétera, etcétera. Acá estamos en una aplicación que se llama Kaggle. En esto podemos ver que tenemos diferentes tipos de opciones y esto es muy bueno para lo que son las predicciones. Nosotros dentro de esta aplicación podemos hacer competencias, por ejemplo. Dentro de estas competencias, como vemos, muchas veces hay lo que son los premios. A ver si vemos por acá, por ejemplo acá, que hay 100.000 dólares de premio, en este caso 1.000.000. Entonces se hacen competencias internas para generar predicciones y el que mejor resultado de predicción tiene es el que gana. Esta página está muy buena para si queremos entrenar o practicar diferentes predicciones con datasets, o sea, datos que nos da la misma aplicación. Entonces, para aquellos que quieran practicar, esta aplicación está muy buena. Lo único que hay que hacer es registrarse y empezar a probar. Entonces, voy a hablar un poquito por arriba de las cosas que tiene la aplicación. Si nosotros nos vamos al home, vamos a poder ver todas las opciones que hay. Por ejemplo, acá arriba que tenemos competiciones, datasets, modelos, código, discusiones, blog y cursos. Entonces, vamos a comenzar yendo a lo que son las competiciones, que es lo que vimos antes. Como vemos, acá tenemos competiciones gratuitas y vemos la cantidad de equipos que hay dentro de cada competición. La mayor cantidad de equipos se conforman entre 1 y 3 personas, o sea que puede ser que haya grupos de 3 personas. Porque claramente esto es, como lo dice, una competición y la idea es que gane el que mejor sistema de predicción haga. Entonces, si nosotros nos metemos, por ejemplo, a este, se consiste en armar un modelo de Machine Learning, como vimos antes, que ya explicamos todo lo que es el Machine Learning, que nos sirve para predicciones, y la idea es predecir el desastre del Titanic. Entonces, por ejemplo, vamos a traducir la página. Vemos que dice, esta es la legendaria competencia Titanic ML de Machine Learning. El mejor primer desafío para que te sumerjas en las competencias de Machine Learning y te familiarices con el funcionamiento de la plataforma. Bueno, acá nos da toda la introducción y como vemos acá dice el desafío. Esto es lo que la idea, esto es lo que tiene que hacer la gente y sacar predicciones para poder ganar, digamos, lo que es la competencia. Como vemos dice, el hundimiento del Titanic es uno de los naufragios más infames de la historia. El 15 de abril de 1912, durante su viaje, bla, 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 acá nos cuenta la historia del Titanic. Entonces, nos dice, si bien hubo cierto elemento de suerte en la supervivencia, parece que algunos grupos de personas tenían más probabilidades de sobrevivir que otros. En este desafío le pedimos que construya un modelo predictivo que responda a la pregunta ¿qué tipos de personas tenían más probabilidades de sobrevivir? Entonces, la idea de esta competencia es buscar qué personas tienen más probabilidades de sobrevivir en el caso del Titanic. Y tenemos, como vemos acá, todos los datos. La misma aplicación nos da todos los datos para que nosotros podamos hacer las predicciones. No tenemos que recolectar ningún tipo de dato. Entonces, como vemos, acá dice conjunto de entrenamiento, ya nos da los datos para entrenar al modelo y el conjunto de pruebas. Entonces, si nosotros bajamos, vamos a ver que acá está las pruebas y acá está el entrenamiento. Entonces, yo voy a iniciar sesión para ver cada uno de estos y para mostrárselos. Bien, ya inicié sesión y como vemos vamos a ir a los datos de testeo y de entrenamiento. En el caso de los datos de entrenamiento podemos ver el ID del pasajero, o sea que ya sabemos que tenemos todos los datos distribuidos por pasajero, vemos su ID, si sobrevivió o no sobrevivió, en 0 calculo que significa que no sobrevivió y 1 que sí sobrevivió. La clase calculo que puede ser desde de dónde se sentó, el nombre de ese pasajero, el sexo, si es masculino o femenino, la edad, y así muchísimos tipos de datos, como el ticket y otros tipos de cosas. Entonces, estos son los datos que tenemos nosotros para intentar predecir si ese pasajero va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Y después tenemos los datos de testeo, que es para testear si el modelo
predice de manera correcta con estas personas de acá. Por ejemplo, lo que hace el modelo es agarrar a esta persona y va a intentar predecir si sobrevivió o no sobrevivió. Esto es un ejemplo de las muchísimas competencias que hay. Por ejemplo, acá tenemos otra que es para predecir valores de casas. Tenemos otras, por ejemplo, más abajo, que son las pagas, que son ya modelos más complejos, son cosas muchísimo más complejas, incluso que tienen una cantidad de tiempo. Por ejemplo, vamos a ver este de $1.000.000, que tendría que ser súper complejo. Vamos a traducir y vamos a ver lo que piden. Este concurso evalúa las propuestas según el porcentaje de aciertos. Para cada tarea se deben realizar 2 intentos para predecir los resultados exactos de cada cuadrícula de entrada de prueba. Bueno, esto ya es para predicción de cuadrículas, como vemos. Ya es muchísimo más quilombo. Vamos a ver uno un poquito más sencillo, como por ejemplo este de acá. Detección de falsificación de imágenes científicas. La idea es detectar qué imágenes son falsas y qué imágenes son reales. Entonces, esto está dentro de todo bastante bueno. Como vimos antes, hay muchos tipos de IA. En este caso, se tendría que usar el tipo de visión, la inteligencia artificial de visión, visión por computadora, para poder descubrir patrones en cada una de las imágenes y determinar si son imágenes falsas o imágenes reales. Lo bueno de esta aplicación es que a la competición donde entremos podemos ver cuáles son las respuestas o los modelos que está armando la gente. Por ejemplo, en el caso del Titanic podemos ir a lo que son código y acá vamos a ver diferentes códigos de la gente. Por ejemplo, esta persona que puso un tutorial del Titanic para aquellos que no tienen mucha idea puedan entrar e ir más o menos sabiendo cómo es el proceso para armar un modelo. Como vemos, tiene 51.000 votos, o sea que debe ser muy bueno y debe servir. Entonces, aquellos que tengan ganas de transitar un pequeño tutorial para ver más o menos cómo es el proceso este, nos podemos meter y acá la persona esta, Alexis Cook, va a decir todo el proceso que hizo hasta llegar a la predicción. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que es el output, vemos que acá la persona esta ya nos da el ID de cada pasajero y nos dice si sobrevivió o no sobrevivió. Esto es lo que nosotros tenemos que enviar a la competencia con nuestra respuesta. En este caso, ya la respuesta de esta persona ya quedó subida y quedó de esta manera. Si nosotros nos vamos al input, estos son los diferentes puntos CSV que vimos. Y en el notebook ya tenemos todos los pasos que encaró esta persona para lograr llegar a la respuesta. Y lo mismo así, tenemos muchísimas otras personas que suben sus respuestas. Vamos para atrás, vamos a competición, Titanic y podemos ver los códigos. Por ejemplo, este que tuvo un score de 0.98, que es muy buen score. Entonces, si nos metemos, vemos ya cómo hizo todo el proceso y cómo fue encarando el proyecto. Por ejemplo, acá vemos que importó las bibliotecas, cosa que está muy bien. Acá vemos cómo tiene los datos de entrenamiento y los datos de testeo. Acá tenemos un pequeño gráfico. Después seguimos bajando y vamos viendo diferentes datos que la persona va buscando. Después tenemos el lado de las edades. Las personas que tienen 26 años son 165, los que tienen 18, los que tienen 30. Después podemos ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, así muchísimos tipos de datos y luego esos datos los usa para predecir. Después tenemos este mapa, que es un mapa de calor. Podemos ir viendo diferentes mapitas que claramente los hizo al igual que nosotros con Matplotlib o otra aplicación que se llama Seaborn, pero sirve para hacer todos estos mapas y como vemos la persona llega a una conclusión final y acá hizo ya todo el entrenamiento y vemos el score que le termina dando de accuracy, por ejemplo en este caso, que es un tipo de métrica. No importa. Pero bueno, podemos ir chusmeando los códigos de las personas y ir viendo cómo encaran el proyecto para capaz ir de a poquito aprendiendo las formas de encarar los códigos o lo que sea. Después, como vemos acá, tenemos esta sección de modelos. Podemos ver los diferentes modelos que hay. Por ejemplo, Qwen, que es uno de los modelos de IA. Granite, que es un modelo de IBM.
este de Google, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros nos metemos y vamos a la sección de código, podemos ver cómo, en este caso, esta persona graba, muestra cómo utiliza este modelo de Granite para hacer diferentes cosas. En este caso, para identificar un problema. Entonces podemos ir viendo cómo se maneja la gente en diferentes modelos o diferentes competiciones, etcétera. Después tenemos los benchmarks. Después tenemos lo que son las discusiones, que acá podemos entrar y ver discusiones que toma la gente en base a diferentes cosas. Por ejemplo, en este caso de un feedback de un producto o cuando anuncian un producto. Esta parte que es para preguntas y respuestas. Y podemos meternos e ir charlando con la gente para ir aprendiendo sobre diferentes cosas. Y después tenemos esta sección que es de aprendizaje, que nos da como un pequeño curso sobre varios tipos de datos que se ven dentro de esta aplicación. Por ejemplo, acá vemos que hay una introducción a la programación, nos da un curso de Python, de Machine Learning, de Pandas, que recordemos que era muy parecido a lo que es el Excel, y así podemos ir avanzando e ir aprendiendo dentro de esta aplicación. Por ejemplo, si nos metemos a este de Pandas, vamos a ver que se divide en diferentes clases. Entonces, si nos metemos a la primera, podemos ir aprendiendo más o menos qué es lo que nos dicen. Y así sucesivamente ir teniendo una noción de cómo se usan estas cosas. Y después tenemos la parte dentro de todo más interesante, que es la parte de los sets de datos. Lo bueno de esta sección es que podemos utilizar set de datos de otras personas en caso de que no querramos utilizar datos nuestros. Por ejemplo, si yo quiero entrenar un modelo que me diga, em, no sé, que clasifique tomografías de hospitales, y no quiero empezar a recolectar diferentes tomografías para entrenarlo, puedo buscar acá la palabra hospital y buscar de entre todos los datasets cuál es el que se asemeja a lo que yo quiero. Por ejemplo, este de acá que dice genera información general de los hospitales. Capaz nos sirve para lo que nosotros queremos. Entonces nos vamos para abajo y podemos ver el nombre del hospital, la dirección, la ciudad, el estado, el código ZIP, el ZIP, em, el país, el número de teléfono, el tipo del hospital, etcétera. Y con esas cosas, con esos datos, podemos dentro de todo sacar algunas conclusiones para agarrarlo y llevarlo a nuestro set de datos y ya hacer predicciones con estos datos sin necesidad de nosotros buscar nuestro propio set de datos. Y así tenemos muchísimos tipos de datos. Tenemos, por ejemplo, datos de fútbol, en caso de que queramos predecir, por ejemplo, cuántos goles va a meter un equipo. En base a todos sus partidos podemos predecir si va a meter 5 goles, 3 goles, dependiendo contra qué equipo juegue. Y así tenemos sobre muchísimo tipo de cosas. Como vemos, tenemos una cantidad inmensa de datasets. Acá están los que son el trending topic, digamos, los que más se están usando. Acá los que están asociados con música, negocios, computer science, que es hacer todo el análisis de los datos. Tenemos la clasificación y así muchísimos tipos de datasets que nos pueden ayudar para nuestro sistema de predicción. Por ejemplo, en este caso tenemos uno para un dataset de tumores cerebrales. Si queremos hacer un modelo que haga predicciones de si una tomografía tiene o no tiene un tumor, podemos utilizar este set de datos que nos viene ya con muchísimas imágenes de tumores cerebrales que tienen o no tienen un tumor y podemos intentar hacer predicciones con todas estas imágenes utilizándolas para entrenar nuestro modelo. Entonces, esto es lo que sería Kaggle, que es muy buena, es una aplicación muy completa y tenemos esta opción, como vemos acá, de crear y podemos crear un notebook, que es exactamente como lo vemos en el Google Colab que estamos haciendo. Es muy parecido al Google Colab, incluso ven que se puede armar un bloque de código y un bloque de texto, o sea que es muy similar y podemos ir haciendo pruebas y utilizando los datasets de esta aplicación para hacer pruebas en esta parte, poner código, como vemos acá, hacer predicciones, etcétera, etcétera. Entonces ya nos da nuestro propio sistema de notebook para ejecutar nuestro código y no tener que hacerlo en un lugar externo como puede ser lo que es el Google Colab.
Entonces, muy buena esta aplicación para que la tengan en cuenta. Pueden entrar a chusmearla. Se llama, como vemos acá, kaggle.com y nada más. Una vez que la buscan, ya la pueden encontrar. Así que bueno, esto es lo que sería la aplicación esta. Cualquier consulta que tengan la podemos después mirar, pero si tienen ganas pueden entrar a verla y ver de qué se trata. Bien, entonces lo que voy a hacer es explicar un poquito un par de aplicaciones que tienen modelos de Machine Learning y de qué les sirve a estas aplicaciones usar esos modelos de Machine Learning. Como vemos, es Machine Learning en aplicaciones del mundo real. O sea, ya vimos bien qué es el Machine Learning, para qué sirve, cuáles son sus partes, que tenemos que estar en la etapa de los datos y recolectar los datos completos, luego esos datos pasarlo a números, luego eso pasárselo al modelo, entrenarlo, validarlo, testearlo, y una vez que ya está completo, incluso mejorarlo. Entonces, está bien, se puede entender de manera teórica todo, pero el Machine Learning en las aplicaciones del mundo real que ya están desarrolladas, ¿de qué manera están solucionándole a esas aplicaciones diversas cuestiones? Entonces, vemos que el Machine Learning está presente en la mayoría de las aplicaciones que usamos a diario. Aunque no siempre lo notemos, estas aplicaciones utilizan modelos de aprendizaje automático para aprender de los datos, reconocer diversidad de patrones, predecir comportamientos, ofrecer experiencias personalizadas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, todo el flujo que uno ve desde Netflix, vieron que cuando entramos a Netflix y vemos una peli, después nos recomienda pelis parecidas. Todo eso es Machine Learning. Reconoce nuestros patrones, reconoce nuestros comportamientos y luego nos empieza a recomendar cosas en base a esos comportamientos que tuvimos y nos ofrece experiencias personalizadas en base a nuestro comportamiento y a todo lo que estuvimos viendo durante toda la vida que venimos usando Netflix. Entonces, Netflix usa también Machine Learning. Vemos acá otro ejemplo de lo que es Duolingo. Como ven, para los que no conocen, Duolingo es una aplicación para enseñar idiomas. Te metes en la aplicación y vas practicando. Es un estilo de juego y práctica a la vez. Y como vemos, usan Machine Learning para analizar la forma que tenemos de responder nuestros errores y nuestra pronunciación. Entonces, utiliza diferentes modelos de aprendizaje supervisado, porque si recuerdan, dijimos que hay aprendizaje no supervisado, aprendizaje supervisado y aprendizaje por refuerzo. En este caso, Duolingo utiliza aprendizaje supervisado y lo hace para detectar diferentes patrones de error y adaptar esos patrones a los ejercicios que vamos haciendo. Y como último, como vemos acá, dice que aplica reconocimiento de voz con modelos de redes neuronales para evaluar pronunciación. Entonces, a veces nosotros tenemos que decírselo con la voz, esa voz la recibe un modelo y en base a nuestra pronunciación y a lo que decimos, nos responde de determinada manera o nos corrige si es que nuestra pronunciación está desviada de lo que estamos haciendo. Como ven acá, datos usados son las respuestas del usuario, nuestros audios, nuestro nivel de aciertos, nuestros tiempos de respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y el objetivo es personalizar el aprendizaje en base a cómo estamos aprendiendo nosotros y en cierto punto motivarnos mostrándonos ejercicios que tengan un poquito de dificultad, pero que esté ajustada en base a cómo nosotros venimos aprendiendo. Después tenemos Snapchat, una red social súper reconocida de mensajería y creación de contenido. Como vemos, también usa lo que son modelos de Machine Learning, ya que aplica lo que es visión por computadora. Ahí ya vimos el otro tipo de inteligencia artificial, que es la de reconocimiento de imágenes. Y tiene, por ejemplo, un reconocimiento facial para lo que son los filtros. Los filtros de toda la vida de Snapchat, que nos agarra la cara y podemos poner orejas de perro o diferentes filtros. Esos filtros utilizan inteligencia artificial, más bien machine learning, para reconocer nuestro patrón de la cara y en base a ese patrón ya agregar los filtros. ¿Cómo funciona? Utiliza redes neuronales convolucionales, como vemos acá. Estas son ya para el lado de Deep Learning. Si recuerdan, antes vimos que tenemos la inteligencia artificial, luego de la inteligencia artificial sale una rama que es el Machine Learning y por último tenemos el Deep Learning un poquito más profundo. Entonces, si nos fijamos, la parte de Snapchat utiliza redes neuronales convolucionales, que sería Deep Learning,
Y eso lo que hace es detectar diferentes puntos de nuestra cara, lo que son los ojos, la boca, la nariz, etcétera, y a eso le aplican efectos 3D. Y a esos efectos 3D lo que hacen es subirnos el filtro para que el filtro parezca que está en nuestra cara. Estos datos son usados en imágenes en tiempo real, ya que la cámara es en tiempo real y lo que hace es ponernos en filtro mientras nos estamos viendo. El objetivo de esto es ofrecer experiencias visuales divertidas, realistas, etcétera, etcétera. Después tenemos lo que es Google Search, que como vemos es un buscador de información. El Google Search es donde nosotros nos metemos y empezamos a buscar información en todo Google. Y utiliza también Machine Learning. Hoy en día casi todas las aplicaciones usan Machine Learning. No es nada nuevo el Machine Learning, es bastante viejo, pero bueno, como el boom de la IA es ahora, capaz muchos piensan que el Machine Learning es más nuevito. Pero como vemos, utiliza Machine Learning para mejorar la relevancia de resultados y predice lo que el usuario busca, como es el autocompletado. Cuando nosotros empezamos a escribir en la web y nos autocompleta abajo en base a lo que estamos buscando, eso es Machine Learning, porque está en base a lo que nosotros le estamos diciendo, prediciendo qué es lo que queremos buscar. Lo que es Google Search tiene algoritmos de ranking basados en aprendizaje profundo. Volvemos también a lo que es el Deep Learning, aprendizaje profundo, que analizan miles de señales, ya sean palabras, el contexto, la ubicación donde estamos, el historial de las cosas que venimos buscando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en parte nos damos cuenta que nuestros datos son más públicos que otra cosa, porque hasta el mismo Google, las cosas que buscamos, usa Machine Learning y eso significa que usa nuestros datos pasados para más o menos ver qué es lo que queremos buscar. Después tenemos lo que es Google Fotos, que la idea es una gestión automática de fotos y videos. Google Fotos nos sirve para guardar ahí todas las fotos y todos nuestros videos, más un estilo como es la nube. Y también tiene un uso de Machine Learning. Si nos damos cuenta y vamos a Google Fotos, nosotros en la parte de búsqueda podemos buscar fotos que nosotros queramos. Por ejemplo, ponemos foto en playa y nos pone todas las fotos que tenemos en una playa. Eso, repito, es Machine Learning. Utiliza modelos de visión por computadora que están entrenados con millones y millones de imágenes para identificar personas, lugares, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros buscamos dentro de Google Fotos, lo que queremos nos va a tirar todas las fotos y todos los videos asociados a eso que nosotros le decimos. Después tenemos esta otra aplicación que no la conozco, pero es muy parecida a lo que sería Tinder, que es una aplicación de citas. Y al igual que esta aplicación y Tinder, tienen lo mismo que son algoritmos de Machine Learning. En este caso tiene un algoritmo de compatibilidad que predice con quién es más probable que tengas una buena conexión. Eso Tinder también lo hace. Tinder va guardando nuestros likes, nuestros mensajes, los tiempos que tardamos en responder, a qué perfiles le damos me gusta, a qué perfiles le damos un me encanta, cuáles son más o menos nuestros gustos, cómo somos nosotros, cuál es nuestra descripción, etcétera, etcétera. Entonces, en base a todos nuestros datos, generalmente nos intenta matchear con personas con las que podamos generar una conexión. Por ejemplo, si yo en Tinder pongo que me gustan los animales, generalmente me va a matchear con personas que le gusten los animales y no con uno que diga odio a los animales. Entonces me intenta conectar con aquellas personas con las que puedo llegar a tener buen feeling y todo esto se hace con Machine Learning. Después vemos otra que es Instacart, que es una aplicación de compras. Hoy generalmente gran parte de las aplicaciones de compras también tienen Machine Learning para intentar predecir cuáles son los productos que a nosotros nos interesan y poder mostrarlos en el inicio en base capaz a los productos que ya venimos comprando, como lo puede hacer por ejemplo Mercado Libre. Muchas veces entramos a Mercado Libre y luego de un tiempo que vimos por ejemplo, no sé, un parlante, a los 2 días o al día nos sale una notificación de parlante. O cuando estamos por Google, por ejemplo, y pasamos el mouse por arriba de un parlante y no le damos ni clic ni nada, después nos empieza a mostrar imágenes de parlantes. Así con lo que sea. Todos esos procesos
se hacen con Machine Learning, tanto Google como esta aplicación de Instacart, ya que utilizan algoritmos para poder predecir qué es, en este caso, lo que queremos y, por ejemplo, si pasamos el mouse por arriba de un anuncio, ya detecta que por lo menos nos estamos interesando en ese producto y después nos lo vuelve a enviar y a mostrar. Después tenemos esta que se llama Lunch Club, que es una red de networking profesional. Como vemos, lo que hace es emparejar usuarios con intereses y objetivos similares. Entonces, en este caso, también se usa Machine Learning para ver cuáles son los usuarios que tienen intereses parecidos, objetivos parecidos, etcétera, como también dijimos en lo que es Tinder. Entonces, agarra esos usuarios que tienen sus relaciones y se muestran entre cada uno para que puedan tener una conexión, ya que son en teoría parecidos y tienen objetivos similares. Los datos usados en este caso son descripciones personales, profesiones, intereses, ubicación, todos los datos que nosotros le brindemos a la aplicación para poder recolectarlos y compararlos con el resto de personas. Y como último, vamos a ver lo que es Google Crowdsource, que acá lo que vemos es que permite a los usuarios realizar microtareas para mejorar modelos de IA. Acá lo mismo, ya que los datos aportados sirven para entrenar sistemas de reconocimiento de voz, texto y imagen. Acá se utilizan todos nuestros datos para alimentar los modelos de Google o de cualquier inteligencia artificial. Y acá lo que se usa de nosotros es la respuesta que tenemos de los diferentes usuarios, que dicen que este modelo es bueno, este modelo es malo, etcétera, etcétera. Las imágenes que se van etiquetando, los clips, las traducciones, y así muchísimo otro tipo de cosas. Entonces, como vemos acá, tenemos muchísimos patrones comunes en lo que son las aplicaciones con Machine Learning. Tenemos lo que es el área de aplicación de personalización, que tenemos un Machine Learning de aprendizaje supervisado, como Duolingo, en este caso Tinder o esta otra aplicación, Instacart, etc. Después tenemos visión por computadora, que tenemos ya las redes neuronales convolucionales, que son redes neuronales para imágenes, donde tenemos Snapchat y Google Fotos, que lo que hacen es un reconocimiento facial y de objetos o de diferentes lugares o personas, etc. Y después tenemos procesamiento del lenguaje natural, que es NLP, para modelos de lenguaje y predicción, recomendaciones para modelos de filtrado colaborativo y optimización y predicción para series temporales y de regresión. Entonces, estos son los diferentes tipos de aplicaciones que usan Machine Learning. Hoy en día, casi todas las aplicaciones que están en producción utilizan Machine Learning porque pueden encontrar datos muy interesantes para la misma empresa y así mejorar su sistema de aplicación. Ahora les voy a mostrar rapidito lo que es YOLO V5 o YOLO V8, vamos a ver. Si nos ponemos acá, esto es más o menos lo que hace un trabajo de inteligencia artificial. Como nos fijamos, en este caso lo que se está haciendo es identificar los diferentes autos en una senda peatonal, en una calle. O, por ejemplo, este que nos identifica los diferentes pastelitos, este que nos identifica los diferentes jugadores para hacer, por ejemplo, predicciones de cuánto corre uno o cuánto va a correr, o sacar diferentes estadísticas del equipo. Así sucesivamente, y esto es una aplicación que se utiliza para identificar ciertos objetos, en este caso un camión, autos, etcétera. Y como vemos, por ejemplo, podemos entrar a una, como por ejemplo este, que detecta artículos en un almacén. Y para entrenarlo, nosotros lo que le damos es muchísimas imágenes, como hay acá. Esta es la manera de entrenar estos modelos. En este caso, si nos fijamos, tiene 99.000 imágenes, o sea, fue entrenado con muchísimas imágenes. Y lo que tenemos que hacer es entregarle la imagen con un recuadro en el objeto que queremos. Entonces, el modelo sabe que este objeto es un auto. Sabe que este objeto es una camioneta, que esto es un guante, que esto es el cielo, que esto es un código QR, que esto es un código de barras, que esto es un semáforo, y así con cada imagen. Lo feo, entre comillas, o lo más tedioso de esto es que tenemos que hacerlo todo de manera manual. Tenemos que agarrar el cuadrito y marcar el código de barras, lo mismo con el semáforo, y tardamos muchísimo, muchísimo tiempo. Pero una vez que lo tenemos completado, son muy buenos y hacen predicciones muy buenas. Por ejemplo, vamos a ver cómo funciona este modelo. Vamos a ir acá a la parte de model y como vemos, acá hay una imagen
que lo que está haciendo es predecir, en base a todo lo que aprendió de esas 99.000 imágenes, cuáles son los objetos que hay acá. Por ejemplo, si nos fijamos, reconoce el carrito, este que está acá, reconoce el código QR, reconoce al trabajador, la chaqueta del trabajador, reconoce este container y como vemos al lado de la palabra de lo que cree que reconoció tenemos un porcentaje. Este es el valor de porcentaje que cree que le acertó. En este caso pone 90% porque está un 90% seguro de que eso es un carrito, que en inglés sería forklift. Y acá está un 62% seguro de que es un container. Acá un 62% seguro de que es un QR, etcétera, etcétera. Entonces, con estos porcentajes nosotros modificamos este set de threshold. Como vemos acá, si nosotros subimos a 66, como ven, desapareció el container porque le dije que me muestre aquellos que tienen una confianza a un 66% o mayor. Entonces, el que tenía de container de acá y el del QR y todos estos que tenemos acá, si lo aumentamos, desaparecen. Y lo mismo, pero para abajo. Podemos ver aquellos que no estaba tan seguro, como por ejemplo el camión, que está en un 12% seguro. Y así diferentes cosas que podemos ver que fue encontrando y fue clasificando. Entonces, esto es muy bueno para ir jugando y ver más o menos cómo predice. Y después nosotros, si iniciamos sesión acá, podemos utilizar este modelo mismo para hacer pruebas con nuestras fotos. Le subimos una imagen y con esa imagen puede predecir. En este caso hay que iniciar sesión y ahora no lo vamos a ver, pero si lo quieren probar, pueden probarlo sin problemas. Acá arriba podemos ver otros ejemplos, por ejemplo este de acá, como vemos un 48% y no identifica nada, vamos a ver si le bajamos. Bueno, en este caso vemos que no funciona muy bien porque no identifica casi nada y las cosas que identifica lo hace con un porcentaje de seguridad muy bajo. Entonces vemos que dentro de todo no es nada bueno. Acá tenemos otro tipo de imagen que tampoco. Y acá vemos la última que, como vemos, lo único que ve es humo. Entonces, esto es lo que sería YOLO, que es principalmente para lo que son segmentaciones, clasificaciones de diferentes objetos dentro de un conjunto de imágenes. Y podemos, gracias a esto, hacer muchísimas clasificaciones. Por ejemplo, acá, este que está acá, para predecir si la persona sacó piedra o sacó tijera. Esto se usa mucho también para lo que es el sistema de señas. Cuando una persona hace señas, hay un modelo que se encarga de descubrir cuál es cada seña, como acá descubre que esto es piedra y esto es tijera, descubre cada seña, entonces en base a lo que está mirando te traduce automáticamente lo que está diciendo esa persona. Eso es un ejemplo de muchísimos. Acá tenemos lo que es detección de personas, reconocimiento de matrículas, y así tenemos muchísimos y muchísimas opciones que en este caso son proyectos que hizo la gente. Por ejemplo, este para detectar jugadores de fútbol, que lo entrenó con 372 imágenes. Así, por ejemplo, tenemos para identificar cascos de seguridad con 1970 con 19.745 imágenes. Para identificar fuego y humo, esto ya es para segmentar. Segmentar es exactamente hacer lo que está acá, redondearlo. Como vemos, acá no lo está segmentando, está directamente poner un cuadrado. Y acá segmenta todo exactamente por alrededor del fuego. Y así tenemos muchísimas y muchísimas y muchísimas opciones como para ir probando si queremos hacer alguna pruebita con diferentes imágenes que nosotros tengamos. Y como vemos en esta sección de arriba, podemos en este buscador buscar aquellos proyectos que nosotros capaz ya sabemos que queremos. Si son de fútbol, podemos buscar de fútbol. Entonces nos va a encontrar aquellos proyectos que tengan que ver con el fútbol, etcétera, etcétera. Y en esta sección vemos que también podemos seleccionar por tipo de proyecto de todos los proyectos, solo aquellos que tienen detección de objetos, como vemos este, aquellos que clasifican, los que tienen segmentación y así sucesivamente. Y abajo podemos seleccionar el modelo. YOLO no tiene solo un modelo, como vemos acá hay una versión 5, versión 8, versión 9, versión 10, versión 11, versión 12. Entonces, cada uno puede tener un desempeño mejor en diversas cosas. Por ejemplo, este de acá se hizo con YOLO B11, pero también se podría hacer con YOLO B8. Yo, por ejemplo, hice un modelo
de detección muy parecido a este, pero no de personas, con YOLO V8 y funcionó perfecto. Entonces es ir probando e ir jugando más o menos entre las diferentes opciones que tenemos. Acá, por ejemplo, nos dan una explicación bastante rápida de cómo entrenar un modelo de YOLO V8. Como ven, dice, puede entrenar un modelo YOLO V8 utilizando la interfaz de línea de comandos de Ultralytics. Entonces nosotros podemos instalar esta biblioteca dentro de nuestro Google Colab y utilizar este comando para entrenar un modelo que nosotros queramos. Lo único que hay que pasarle son los datos, que como vemos acá le pasa un data.yaml, que estos son datos en un estilo JSON parecido. Y una vez que nosotros les pasamos los datos, este comando ya puede iniciar lo que es el entrenamiento y después podemos usar ese modelo entrenado para probar en base a nuestras imágenes. Por ejemplo, si le pasamos datos para que identifique imágenes de un perro y además identifique imágenes de un gato, lo que vamos a hacer después, si le subimos imágenes de un perro, va a intentar adivinar si es un gato o si es un perro. Y en el caso de que no sea ninguno de los dos, le podemos poner la opción de otro, por ejemplo, para que clasifique también imágenes que no tengan nada que ver con esas cosas. Y si nosotros le damos a este botoncito, ya podemos ver cómo es para implementar este modelo de YOLO V8 dentro de lo que se llama RoboFlow. RoboFlow es una aplicación que está bastante buena, que podemos hacer todo directamente dentro de esta app. No necesitamos ir al Google Colab o a alguna otra aplicación, sino que podemos ya armar nuestro modelo dentro de esta aplicación. Por ejemplo, acá una persona que armó este reconocimiento de personas y que además sigue el camino que las personas están haciendo. Y así tenemos varios proyectos, este que ya lo vimos antes, acá uno de análisis. Como vemos acá está identificando el cartel. Acá identifica otro cartel, esto debe ser para identificar carteles, etcétera. Entonces nosotros podemos iniciar sesión acá y una vez que iniciamos sesión, ahora se pone a cargar, yo inicié sesión con Google, vamos a aceptar los términos y continuar. Y una vez que estamos adentro, nos da la bienvenida y lo que podemos hacer es empezar el Premium, ponerle un nombre, vamos a ponerle Tomás, nos da 14 días de prueba, acá es para invitar al equipo, en este caso no, vamos a crear el espacio y como vemos acá ya nos da el proceso gratuito de 14 días para iniciar un proyecto. Entonces hay que poner iniciar proyecto y acá le vamos a decir de qué queremos hacer el proyecto. Si queremos identificar objetos, como estamos haciendo acá, si queremos clasificar objetos, como hacemos acá, que esto es, por ejemplo, clasificar el deporte, que es básquet. Después, si queremos hacer segmentación, como vimos en este, que la segmentación es rodeando todo el cuerpo de la persona. Si queremos hacer diferentes detecciones de diferentes puntos, por ejemplo, los puntos del cuerpo, como vemos acá. O un multimodal que pueda hacer varias cosas y podamos hablar, como por ejemplo que le pregunte cuántos jugadores hay en la imagen, entiende que hay un solo jugador. Entonces, en base a lo que nosotros elijamos, por ejemplo, en este caso, detección de objeto, vamos a poner para crear el proyecto y como vemos acá ya nos dice para empezar a subir las imágenes y empezar a clasificarlas. Como les dije antes, lo peor de esto es que hay que ir haciéndolo manual y tenemos que subir una imagen, marcar el objeto que queremos clasificar y decir qué es. Y así sucesivamente con todas las imágenes, hasta tener, por ejemplo, 500 imágenes como para poder entrenar el modelo. Lo bueno de esta aplicación de RoboFlow es que el entrenamiento del modelo se hace adentro de la misma aplicación. Entonces no tenemos que usar nada de nuestra compu, sino que podemos usar todo lo que trae la aplicación esta. Que eso es bastante bueno para aquellos que no tienen una compu con GPU o una compu con buen procesamiento. Entonces lo que hacemos acá es subir los datos. Y acá lo que hacemos es anotarlos. Y acá se nos van a ir subiendo todos los datos y las imágenes que subamos de este lado. Y acá vamos a poder hacer diferentes versiones de entrenamiento. Por ejemplo, hacemos el primer entrenamiento y vemos que salió bien, pero hay un par de cosas a mejorar. Podemos modificarlo y hacer otra versión de entrenamiento. Entonces podemos ir subiendo nuestros diferentes datasets y las versiones a esta sección de acá.
Después podemos ver acá que dice clases y diferentes tags. Esto es para ya dividir nuestras imágenes en clases. Podemos añadir clases, por ejemplo, podemos añadir la clase gato. Después podemos añadir otra clase que sea perro. Y así añadimos diferentes clases para después marcarla en la imagen. Si es una imagen de un perro, marcar el perro y que después en el entrenamiento sepa bien cuál es un perro y cuál es un gato. Después acá tenemos los diferentes modelos y esta sección ya que es para visualizar. Y por último, el deployment, que es cuando ya desplegamos el modelo y podemos usarlo dentro de la misma aplicación. Así que bueno, esto es lo que es RoboFlow, que es para ejecutar y armar proyectos de YOLO V8, como vemos acá, y YOLO V8 se podría decir que es el modelo que nosotros usamos para clasificar o segmentar diferentes imágenes o lo que sea. Así que bueno, esto es principalmente lo que les quería mostrar. En caso de que lo quieran usar, ya saben, el link es app.roboflow.com y el de YOLO es yolob8.com. Y cualquier cosa, van a nuevo proyecto y pueden iniciar algún proyecto para principalmente hacer alguna probita. Y como vemos, acá vemos que en la parte de settings nos da diferentes opciones, como por ejemplo el plan y el billing, donde vamos a ver el plan que tengamos. Podemos pagar algún plan premium para tener diferentes cosas extra, como vemos acá, nos dan más créditos, tenemos evaluación y monitoreo de modelos, data privada, tenemos después el soporte que nos brinda la aplicación de RoboFlow. Y después en la parte de uso podemos ver las diferentes limitaciones que nos da al usar nuestro plan. Como vemos acá, por ejemplo, en lo que conforma el dataset, tenemos el storage, donde podemos subir 5.000 imágenes por mes. Vemos que no podemos subir más de 5.000 imágenes por mes por crédito, o sea que por cada crédito que nosotros gastemos nos van a dar una cantidad de 5.000 imágenes por mes. Después la parte de los uploads, que serían las imágenes que nosotros podemos subir. Lo mismo, por cada crédito tenemos una cantidad de 10.000 imágenes, o sea que si querríamos usar unas 20.000 imágenes más o menos para entrenar el modelo, ya tendríamos que usar más de un crédito. Lo mismo con las versiones y el labeling que nosotros le hagamos a la inteligencia artificial. Entonces vemos que por cada crédito tenemos 100 imágenes a las que le podemos hacer el labeling, que sería el remarcarlas ya, lo que es el label, que es etiquetarlas, remarcarlas con lo que son, que sería hacerlo de manera automática con lo que es inteligencia artificial. Tenemos 100 imágenes por crédito, entonces todo va a variar en base a la cantidad de créditos que tengamos. Después vemos, por ejemplo, que en la parte de training podemos entrenar 30 minutos por crédito, o sea que cada crédito nos permite una cantidad de 30 minutos. Eso va a variar, depende de nuestra cantidad de créditos. Y después vemos que en el deploy, en caso de que lo queramos hostear dentro de la aplicación, esto nos sirve para poder usarlo dentro de la aplicación y poder utilizar como servidor lo que es la aplicación. Entonces nos van a dar lo que es un CPU, un GPU, como vemos acá. Y para el deploy también vemos que por cada crédito, por ejemplo, tenemos 1000 inferencias, tenemos una cantidad de minutos por crédito. Entonces, en base a la cantidad de créditos que tenemos que ver qué es lo que nos conviene y para qué llegar a usar esos créditos. Y después, por último, vemos que también tenemos una capacidad de miembros y de proyectos. Tenemos 20 miembros máximo para entre todos armar un proyecto y dividirlo en cantidad de miembros, que por lo menos 20 parece ser bastante. Y en lo que son proyectos tenemos una capacidad de 50 proyectos, cosa que también está muy bien. Después siguiendo por esta parte podemos ver los miembros del equipo, que es exactamente lo que decíamos antes en la parte de uso. Acá podemos invitar diferentes personas, así nos pueden ayudar con lo que es el armado del proyecto. Y como vemos, acá tenemos 19 invitaciones que están disponibles para enviarle a la gente. Entonces, si yo quiero enviar a alguien, pongo acá su correo, después elijo su rol dentro del proyecto, como vemos acá para elegir otros roles que sería labeler, que sería que solo la persona se ocupa de armar las etiquetas, o sea, de marcar las diferentes partes del gráfico. Y después el reviewer, que es el que se encarga de fijarse que estén bien marcadas las diferentes partes del gráfico. Pero como vemos, necesitamos tener premium, entonces solo nos deja
invitar a alguien y que sea administrador con nosotros. Después en lo que son las diferentes API keys, que podemos, como vimos en Gemini, agarrar nuestra API y poder hacer inferencia, o sea, poder hacerle peticiones a esa API para poder usarlo desde el lado del código. Y como vemos, después tenemos la opción de Third Party Keys, que sería una parte donde nosotros podemos enlazar diferentes API Key. Como vemos, por ejemplo, podemos enlazar lo que es la API Key de OpenAI para utilizar algún modelo de OpenAI dentro de nuestros proyectos de RoboFlow. Lo mismo con Amazon Web Service. Acá tenemos diferentes opciones dentro de Amazon para utilizar. Podemos, por ejemplo, armar diferentes servidores. Podemos hacer de todo con Amazon. Y como vemos, también podemos utilizar la API o el Access Key, como vemos acá que dice, para utilizar Amazon dentro de RoboFlow. Y si seguimos, acá tenemos lo mismo con Azure, que es algo muy parecido a Amazon con diferentes opciones y podemos utilizar nuestro endpoint y el training key para lo mismo que vimos con Amazon, enlazar las diferentes aplicaciones que hagamos con RoboFlow con Azure, Amazon y OpenAI. Entonces, dentro de todo, es bastante completo lo que viene a ser RoboFlow. Tenemos dentro de la parte de settings todas las opciones, tanto del plan que utilizamos, tanto del uso, la cantidad de miembros que invitamos, las API key. Y además tenemos, por si alguien quiere, esta parte de acá abajo que dice Help and Docs, que podemos ver lo que sería ya la documentación de todo lo que es RoboFlow, por si alguien tiene ganas de ponerse a chusmear, de fijarse cómo se hace los datasets o aprender sobre algunos modelos. Acá, por ejemplo, hay referencias para lo que son los developers, para lo que son las personas que desarrollan los diferentes modelos. Y después también en esta parte de acá, además de los diferentes documentos, tenemos lo que es el foro de la comunidad para ver las diferentes preguntas que hace la comunidad o las diferentes cosas que postean, que si entramos vamos a ver esto de acá, donde nosotros podemos meternos en el que queramos y hacer nuestro comentario para ir charlando con la comunidad o ir resolviendo diferentes conflictos. Y además de eso, podemos mandar un feedback a la gente de RoboFlow o reportar un bug en caso de que tengamos algún problema. Si nosotros estamos utilizando RoboFlow y en algún momento descubrimos un problema o un bug, podemos hablarles desde acá o también se puede hablar desde el correo para que nos ayuden a solucionar ese problema. Entonces, una vez que terminamos de comprender lo del Machine Learning, vamos a ver la última parte, que sería lo del lado oscuro de la IA, que ya es la parte de éticas, riesgos y supervisión, que sería lo más, digamos, bueno, como dice acá, lo más oscuro, que ya es la parte ética, que no debemos pasar datos sensibles, etcétera, etcétera, que bueno, ahora lo vamos a ver bien. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es ya el lado ético y los riesgos que tienen la inteligencia artificial. Claramente no siempre todo es color de rosas y tiene su lado malo o su lado de riesgo y del lado de lo que es lo ético. Entonces, saber crear un modelo es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, que sería, digamos, dentro de todo la más importante, es entender las limitaciones que esto tiene y usarlo de forma ética y responsable y muchísimo más si lo vamos a usar o en una empresa o en un estado donde son manejos completamente diferentes. Hay que entender que una inteligencia artificial no es objetiva y es un reflejo de los datos con los que fue entrenada. Entonces, eso es muy importante de entender, ya que si los datos son de baja calidad o son malos, la inteligencia artificial va a ser mala. Entonces, eso es el paso número uno. Entender que la IA no es objetiva y que es en base a los datos con los que se entrena. Vamos a ver el primer riesgo, que sería el sesgo, o sea, el bias, que es que el sesgo ocurre cuando los datos de entrenamiento no representan la realidad de forma justa, lo que lleva a la inteligencia artificial a tomar decisiones injustas. Por ejemplo, en el sector público, en un caso de asignación de recursos policiales. Imaginemos que hay un dato sesgado donde un municipio usa datos históricos de arrestos para predecir dónde van a ocurrir futuros delitos y asignar más patrullas a las áreas donde más digamos, posibilidad de haber delitos haya. El problema es que históricamente ciertos tipos de barrios que son de bajos ingresos o con minoría de ingresos
han tenido una presencia policial muchísimo mayor, lo que lleva a muchísimos más arrestos por lo que son delitos menores, que en otros barrios, por ejemplo, o no se reportan o ni siquiera se persiguen. Entonces, en base a eso, si nosotros ya entrenamos el modelo con eso, la IA va a predecir mal y va a aprender mal. Ya que el modelo, como dice acá, aprende que en el barrio X, por ejemplo, en el barrio, no quiero nombrar nada, pero en una villa, por ejemplo, hay X cantidad de delitos y siempre hay delitos, porque en una villa suele generalmente haber delitos. Entonces, el modelo generalmente va a recomendar enviar más y más patrullas a un lugar que capaz con un sector de patrullas ya se mantiene bien. Entonces va a empezar a tener ese sesgo y a empezar a tirar información errónea. El círculo vicioso sería que más policía, según la IA, conlleva a más arrestos y los datos confirmarían el patrón que la IA está teniendo. O sea que se vuelve aún más sesgada y más y más y más, ya que cree que mientras más policías, más arrestos van a haber y va a creer que confirma su predicción. Entonces el sistema se va a reforzar a sí mismo, discriminando a una comunidad y descuidando a otras áreas que capaz sí necesitan de mayor presencia policial. Entonces, la lección en este caso es que si nosotros usamos datos históricos sin que nosotros los analicemos críticamente, puede llevar en un problema de automatizar y amplificar lo que son injusticias existentes. O sea, puede ayudar a que el modelo empiece a tener sesgos y empiece a hacer cosas que no son las correctas, como por ejemplo en este caso. Ese es el primer riesgo, que serían el sesgo. Imaginemos que nosotros tenemos el mejor modelo y pudimos hacer que no tenga sesgo. Tenemos otro pequeño problema que son las alucinaciones. Por ejemplo, este término se usa principalmente para las inteligencias artificiales generativas como ChatGPT. Una alucinación es cuando la inteligencia artificial inventa información de forma convincente, pero completamente falsa. O sea, la inteligencia artificial cree que está siendo exactamente perfecta en la información que te está hablando, pero está siendo completamente falsa con esa información. Por ejemplo, en la redacción de un informe, le pedimos a ChatGPT que redacte un párrafo para un informe citando la ordenanza municipal que regula los permisos de construcciones en una ciudad, etc. Entonces, la IA lo que va a hacer es, al no tener acceso directo a las ordenanzas específicas de X municipio, en este caso del nuestro, podría inventar una respuesta que suena perfectamente legal y creíble, como por ejemplo, según la ordenanza municipal número 458-2019, artículo 12, bla, 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 bla. Entonces, la inteligencia artificial va a creer que te está dando la mejor respuesta de todas, pero esta respuesta está siendo alucinada. El peligro de esto es que si un funcionario copia y pega esto sin verificar, está basando una decisión o un informe en una ley que no existe. Esto puede llegar a complicar las cosas muchísimo, ya que las consecuencias pueden ser desde un simple error administrativo o hasta problemas legales graves. Entonces, es muy importante comprender que la IA sí alucina y que nos puede dar datos erróneos. Incluso a lo largo que fuimos desarrollando el código, hubo un momento en el código que la IA me dio datos erróneos. Vamos a ver si ustedes lo han logrado identificar. Yo no dije nada para que luego acá en el final podamos verlo. Pero es muy importante entender que la IA puede llegar a tener alucinaciones y a tener datos falsos. Entonces, la lección en este caso es, la IA es un asistente para redactar, no una fuente de verdad y siempre, siempre, siempre verificar los datos críticos. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de una pequeña alucinación, y es una combinación de sesgo y de alucinación que tiene ChatGPT. Entonces, como vemos, acá estoy en ChatGPT y lo que le dije es, le pregunté si existe un emoji de caballo de mar. Entonces, fíjense de la manera, incluso hablando de ChatGPT, que es el mejor modelo que existe, el más grande, el que está en auge, fíjense de qué manera alucina y, por ejemplo, yo le pregunté y me dice, sí, me pasa el emoji. Existe un emoji de caballito de mar y es este, me pasa mal. Bueno, en realidad el emoji oficial es tal, otra vez lo pasa mal. Espera, no, ese es el dragón. El correcto es este, me equivoqué otra vez. Tampoco. Y así sigue, y sigue, y sigue, y no para. Y no para, y no para, y sigue, y sigue. Y se empieza a contradecir, como nos damos cuenta.
Y eso que hablamos, ya les digo, del mejor modelo que hay actualmente, o es considerado uno de los mejores. Entonces, fíjense cómo se contradice, y esto seguía y seguía y seguía, y tuve que pararlo, porque si no seguía completamente. Entonces, hasta los mejores modelos tienen este tipo de alucinaciones. Porque si se fijan, se empieza a contradecir con miles de emojis llorando, rarísimo. Entonces, esto es para entender de que hasta los mejores modelos tienen estos problemas de alucinaciones, y que ese sería un ejemplo muy, digamos, muy específico, que es justo lo que estamos hablando, que son este tipo de alucinaciones así de descaradas, digamos. Entonces, bueno, seguimos con el riesgo 3. Ya vimos lo que son las alucinaciones y los sesgos, y vamos con el riesgo 3, que sería la fuga de información confidencial, que sería todo lo que es privacidad de datos. Esto es muy, muy, muy importante, y es una de las principales razones para no pasarle nuestros datos a la inteligencia artificial. Entonces, este es quizás el riesgo más directo y grave en el sector público. Ocurre cuando un funcionario, buscando ser más eficiente, introduce datos sensibles de ciudadanos en una herramienta de IA pública. Por ejemplo, imaginemos un resumen de un expediente social. Tenemos una tarea, que es que un trabajador social tiene un expediente de 20 páginas sobre una familia vulnerable con nombres, DNI, dirección, problemas de salud, situación económica y más datos personales, y necesitamos un resumen rápido para tener una reunión. En este caso, claramente, en el caso de necesitarlo de manera rápida, lo que uno suele hacer es pedírselo a la inteligencia artificial. El error que hay acá, como vemos acá, error crítico, para ahorrar tiempo, el funcionario copia todo el texto del expediente y lo pega en una IA para pedirle con una instrucción que resuma todos los puntos claves, etcétera, etcétera. El tema es que automáticamente los datos personales y sensibles de esa familia han salido de los sistemas seguros del gobierno y ahora están en los servidores de una de una empresa tecnológica privada, que es lo peor que puede suceder en el mundo. Sabemos ya de antemano que nuestros datos privados, hoy en día las empresas supergigantes lo utilizan para sacar mayor provecho. Entonces, que datos que ni siquiera son nuestros, porque bueno, si son nuestros datos, somos dueños de nuestra propia información, si la queremos compartir, la compartimos, pero datos que no son nuestros es muchísimo peor, ya que estamos compartiendo datos privados de personas que en teoría están confiando en los sistemas de gobierno para tener esos datos bien guardados, y nosotros se lo estamos pasando a una inteligencia artificial que los puede vender, puede hacer lo que quiera con esos datos. Entonces, lo que pasa es que se ha producido una violación de la ley de protección de datos personales, o sea que ya empezamos muy mal. La empresa dueña de la IA podría usar esa información para entrenar sus futuros modelos, cosa que también sería pésimo. Y la privacidad de una familia en una situación de vulnerabilidad fue expuesta, con consecuencias legales y éticas para el funcionario y la institución. Entonces, la lección de esto es tratar a una IA pública como si fuera un email a un desconocido. Nunca, pero nunca ingreses información personal, sensible o confidencial, porque si no lo pondrías en un mail público, tampoco tendrías que hacérselo con la inteligencia artificial, porque estás compartiendo esos datos a personas que ni siquiera tenés idea de quiénes son, y que con esos datos pueden hacer lo que quieran. Entonces, después tenemos la parte 4, que sería la parte de la supervisión humana, que era lo que decíamos antes. Es importante comprender que la supervisión humana es indispensable. La inteligencia artificial es una herramienta de apoyo a nuestras decisiones, no es un reemplazo del juicio humano. Acá hay un checklist, como dice acá hay un checklist simple para usar antes de confiar en el resultado de una IA. Entonces, esto nos da a entender que como lo que decíamos antes, que la IA sola no sirve. Si no hay una supervisión humana, nos puede dar muy malos resultados, lo que conlleva a pésimas respuestas, ya sea de un superior al que le demos los resultados o de nuestro mismo trabajo, ya que nos estaríamos engañando a nosotros mismos y haciendo un mal trabajo. Entonces, acá hay un checklist donde vemos origen de los datos,
¿Entiendo de dónde vienen los datos con los que se entrenó el modelo? ¿Son representativos y justos? Si nosotros estamos haciéndole una pregunta a un modelo que no sabemos ni cómo fue entrenado, ni con qué tipo de datos, ya no vamos a saber cuál es su tipo de respuesta. Porque como vimos arriba, en los sesgos es muy importante saber con qué elementos o con qué datos está entrenado el modelo, para en base a eso saber más o menos de qué tipo con qué tipo de respuesta nos podemos llegar a encontrar. Después tenemos el sentido común. ¿El resultado de la IA tiene lógica? ¿Coincide con mi experiencia y conocimientos del tema? O sea, ¿va más o menos por donde quiero que vaya? ¿Tiene una lógica coherente? En el caso de una ley, ¿me está dando correctamente la ley? ¿Esa ley tiene lógica la que me está dando? Verificación de hechos críticos. Si la IA cita números, fechas, leyes o nombres, ¿los he verificado en una fuente confiable? Lo mismo. Impacto en las personas. ¿Cómo afecta esta decisión a los ciudadanos? ¿Podría haber un impacto negativo o injusto en algún grupo? Como vimos como por ejemplo en el caso de la policía, que puede haber un impacto negativo en ciertos sectores que sí requieren seguridad y que se están usando para ciertos otros sectores. Una transparencia, la transparencia. ¿Puedo explicar por qué la IA llegó a esa conclusión? Si no, por ejemplo, nos tira un número de ley, ¿podemos confiar verdaderamente que ese número de ley es correcto? Y la responsabilidad final, donde llegamos a la conclusión de si estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por esa decisión que está tomando la IA. Y después, como vemos, hay una diferencia clave, que es la automatización, que es lo que vimos en el módulo 4, que es para tareas repetitivas y basadas en reglas claras, como por ejemplo, con el email de urgente, crear una tarea, o con el email de urgente, crear un enlace a Teams, etcétera. Y lo que es la predicción y la generación, que es lo que vimos en estos dos últimos módulos, que son para tareas complejas y probabilísticas y que requieren sí o sí de validación humana. Bueno, entonces, en base a todo lo que vimos, vamos a ver las conclusiones finales de lo que es del curso. Como vemos, felicidades, llegaste al final de este viaje, o sea que ya está, hasta acá quedaría lo del curso. Pero vamos a empezar con una simple pregunta. ¿Cómo puede la IA ayudarnos en el sector público? Hasta acá es en sí el curso, pero antes de terminar me gustaría que nos hagamos una simple pregunta que es ¿cómo puede la IA ayudarnos en el sector público? Entonces, luego de haber transitado estos 6 módulos, me gustaría que podamos contestar esta pregunta y de una manera en la que nos ayude a nosotros mismos. Entonces, bueno, las grandes ideas que nos llevamos de esto es, la IA es nuestro asistente personal, cosa que lo vimos en el módulo 1 y en el módulo 2. Aprendimos a hablar con la inteligencia artificial para resumir textos, redactar documentos, analizar información, etcétera, etcétera. Así podemos tener mayor tiempo para otros tipos de tareas más estratégicas o diferentes tipos de tareas. La IA es un analista de datos, cosa que vimos en el módulo 3. Descubrimos cómo usar la IA para encontrar diferentes tipos de patrones, respuestas en los datos, etcétera, etcétera. La IA es un motor de automatización, lo que vimos en el módulo 4, que vimos cómo conectar aplicaciones para que las tareas repetitivas se hagan solas, como vimos con Make, ahorrando horas, digamos, de lo que es un trabajo manual. Y después la IA es una herramienta creativa, que es lo que vimos en el módulo anterior, donde vimos a generar presentaciones profesionales tanto con código y sin código. Y además de eso, entendimos que la IA es una herramienta muy poderosa que requiere de un uso crítico y sobre todas las cosas un uso ético. Entonces, eso es lo que vimos en el siguiente módulo, que es este en el que estamos ahora. Todo el tema ético, digamos, siempre supervisar una vez que la IA termine para que haya un juicio humano, etcétera, etcétera. Entonces, con este último módulo, donde terminamos de comprender toda esta situación, ya generamos por finalizado el curso, donde el objetivo de este curso no era, digamos, convertirnos en ni un programador, ni tener idea de supercódigo, sino que de verdad nos sirva lo que es la inteligencia artificial
para generar mayor productividad en nuestro entorno, o sea, que de verdad nos sirva, no que sea un curso más, sino que de verdad nos la podamos usar para mejorar nuestro día a día o nuestra capacidad en el trabajo, para mejorar tiempo, que en sí la vida es tiempo, o sea, todo es tiempo, por eso mucha gente dice que el tiempo es plata. Em, entonces, mejorando nuestro tiempo, podemos utilizar tiempo para otro tipo de diversas tareas o otro tipo de cosas y mejorar así nuestra productividad en lo que tengamos que hacer. Entonces, alguien que entiende el potencial de los riesgos y que puede utilizar herramientas para construir un gobierno más eficiente es muchísimo mejor, ya que si entre todos nos potenciamos de esta manera con la inteligencia artificial, podemos hacer cosas increíbles. Entonces, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, por mirar el curso y ojalá, desde todo mi corazón, les envío este mensaje de que ojalá este curso les haya servido, que es la intención con la que fue hecho y que bueno, que les sirva para su día a día.